Bueno, pues, ¿qué tal, José Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿estamos en la biblioteca del seminario? Sí, es la biblioteca del seminario, efectivamente, la biblioteca le llamamos de la Merced, porque fue iglesia de la Merced. El convento que queda aquí a nuestra derecha es el convento de los padres mercedarios, que ya marcharon con la desamortización, y esta era la iglesia de los padres mercedarios. Y bueno, después de la desamortización, esto pasó a manos del Estado, y a principios del siglo XX el obispado lo volvió a recuperar. Y después de la Guerra Civil ya se convirtió todo este espacio, el seminario lo tenemos aquí a nuestra izquierda, el convento de la Merced a nuestra derecha, y esta iglesia que daba en el centro, todo era un complejo, todo era seminario, ¿no? Porque en esos años 40, cursos 45, 46, el seminario llegó a tener 450 seminaristas. En el seminario no caben 450 seminaristas. Claro. Y entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que los dos edificios, tanto el convento de la Merced como el colegio del seminario, todo era seminario. Y la iglesia que quedaba en el centro, pues se convirtió en iglesia del seminario. Desde entonces, desde los años 40, es la iglesia del seminario. Y por eso es la iglesia de la Merced, siempre se ha llamado la iglesia de la Merced. ¿Qué ocurrió? Que dentro, conforme fueron avanzando los años, las vocaciones, por desgracia, fueron perdiéndose, fueron bajando. Pues esta iglesia pues era una iglesia como demasiado grande, ¿no? Para poquitos seminaristas. Y entonces, bueno, pues a principios de los años 2000, 2002, 2003, pues el obispo de Cuenca entonces, don Ramón del Hoyo, pensó desacralizar la iglesia y reducirla para el estado profano, convirtiéndola en biblioteca. Muy interesante. O sea, sí. Y esto que nosotros vemos, esta es la biblioteca de fondo moderno, ¿de acuerdo? Porque debajo de nuestros pies, aquí, debajo de nuestros pies, está la cripta, donde eran enterrados los monjes mercedarios, que ahora es también fondo antiguo. Es decir, debajo de nuestros pies hay una cripta con 45.000 volúmenes aproximadamente de fondo antiguo. Aquí tenemos el fondo moderno de la biblioteca del seminario. Y, por ejemplo, ¿usted qué opina de que se le haya dado este nuevo uso a la Iglesia para, en este caso, reformarla en una biblioteca? Pues mira, me parece bien por dos o muchos motivos, pero podríamos resumirlos, ¿no? Primero, mira, era una iglesia que estaba en mal uso ya, porque no la usábamos, y cuando las cosas no se usan, pues ¿qué ocurre? Que se deterioran, ¿no? Las cosas se deterioran, y entonces entró en un proceso de deterioro tan grande que bueno, pues ya no la usábamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues claro, es en ese momento cuando el obispo de la diócesis decide, oye, pues ¿qué podemos hacer con la biblioteca? O sea, perdón, con la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, como seminario y como institución académica, tenemos un montón de libros. Es decir, aquí en el seminario pues puede haber cerca de entre 150 y 200.000 volúmenes, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y entonces el obispo pensó, oye, ¿por qué no convertimos la iglesia de la Merced en una biblioteca, ¿no? Y aprovechando la cripta en la otra biblioteca, la de fondo antiguo. Bueno, me parece bien, entre otras cosas, porque mira, el uso que se le da a esta biblioteca, además en sus propios estatutos, está que el uso debe ser profano, pero no sórdido. Es decir, el uso que se le da a la biblioteca no puede ser un uso que vaya en contra de la moral cristiana, de las costumbres cristianas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces aquí, pues, por ejemplo, se desarrollan conciertos, conferencias, todas ellas tienen que ser acordes, ¿no? con la enseñanza cristiana, la tradición, la moral, etcétera. Sí, que haya cierto respeto a lo que sucedía antes. Eso es, porque el lugar ya no es un lugar sagrado, como podría ser una iglesia, pero es un lugar, podríamos decir, con cierto aire religioso, ¿no? Sí, un poco tener en cuenta el pasado, ¿no? Para poder construir el futuro. Sí. Ahora que hablas del pasado, estamos pasando por este balcón. Este balcón es una cosa muy curiosa, porque es que, claro, esto fue una fundación de los marqueses de Cañete, de los Hurtado de Mendoza. Esta era su casa, de aquí hacia allá era la casa que ellos luego dieron a los monjes mercedarios para que fundaran. Y le pusieron la condición a los monjes mercedarios que tenían que dejarles un balcón para que cuando ellos vinieran a Cuenca, por eso se trasladaron a Madrid, pudieran
podían asistir a los oficios religiosos en la iglesia. Y este es el balcón que por respeto a esa donación de los marqueses de Cañete hicieron los padres mercedarios. Porque esto no era, lógicamente, esto era una especie de huerta o de jardín que tenían aquí los marqueses de Cañete, en esta zona del palacio. Y luego, lógicamente, en el siglo XVII, cuando ya los padres mercedarios se vienen aquí, pues construyen la iglesia, ¿no? Qué bueno. Y intentar ir a la par. Vale. Bien, bien, muy bien. Sí. Vale. Y por ejemplo, antes has mencionado que ahora cada vez hay menos vocación de seminarista. También pasa un poco lo mismo con los monasterios. También, ¿qué opina usted de que haya menos vocación? Igual es porque los jóvenes tienden como a tener cierto prejuicio hoy en día al tema religioso, incluso sin haber accedido o probado, porque mucha gente desconoce monasterios y tiende a tener un prejuicio hacia los monasterios, pero nunca han ido a uno ni han tenido un día de vivencia con los monjes. Pasa con muchas cosas en la vida, es decir, las cosas que no se conocen no se pueden amar, ¿no? Entonces, como la vida religiosa no se conoce, incluso esto que dices, ¿no? Los propios prejuicios, ¿no?, que se pueden tener, pues afectan a, bueno, la gente pues no elige, ¿no? Entonces, pero a ver, la vocación lógicamente es una llamada de Dios, ¿no? Entonces, una persona que no tiene fe o que no tiene esa experiencia de fe, es muy difícil que descubra la llamada de Dios. Entonces, por regla general, pues eso afecta a la vocación, claro, lógicamente. Sí. Y, por ejemplo, de cara a su profesión, ya que es, aparte de rector de seminario, deán de la catedral, ¿verdad? Sí. ¿Qué desafíos tiene usted durante el día a día? ¿Te refieres a cuál es una jornada mía, más o menos, cómo se desarrolla? O... Eso es, ¿cuáles igual tus desafíos a nivel laboral diario y también a nivel, por ejemplo, anual o de cara a futuro? Sí, hombre, vamos a ver, como rector del seminario, mi tarea principal es cuidar a los seminaristas y velar para que la formación de los seminaristas sea una formación de calidad, ¿no? Lógicamente también como rector del seminario, claro, es una institución, soy el representante legal de esta institución que existe ni más ni menos que es desde el año 1584 en Cuenca. Entonces, pues eso implica pues el cuidado del edificio, el cuidado del patrimonio, pues establecer relaciones con otras instituciones, ¿no?, las que sean necesarias. Entonces, bueno, pues y luego lógicamente todo el tema académico, pues también, aunque no depende estrictamente de mí porque estamos afiliados a una facultad de teología de la Universidad Católica de Valencia y somos instituto teológico, y eso es otra institución que también está en el seminario pero tiene su propio director. Entonces, eso como rector del seminario. Y luego, pues como deán de la catedral, pues bueno, el deán de la catedral podríamos decir que es el presidente del cabildo, ¿vale? El deán de la catedral, dicho en términos latinos, es un primus inter pares, es el primero entre personas iguales, es decir, simplemente presido un colegio de sacerdotes que nos encargamos de cuidar la catedral. No solamente es un patrimonio, sino también y principalmente pues la liturgia de la catedral, el culto diario, etcétera, etcétera. Pues muy interesante, muy interesante. Y, por ejemplo, hablando de la catedral también, ¿usted cree que la gente, por ejemplo, en su ciudad, Cuenca, tiende a no darle la importancia que merece a la catedral o realmente es respetada? Sí, la catedral en Cuenca es un edificio muy querido, muy valorado y muy respetado. A ver, la primera catedral gótica que se construye en España es la catedral de Cuenca, es decir, el gótico entra en España por Cuenca, ¿no? Y entonces la gente aquí pues valora mucho la catedral, la respeta mucho, la quiere mucho, ¿no? Y nosotros también también correspondemos, ¿no?, a ese cariño de la gente. De hecho, bueno, pues aunque para visitar la catedral pues es cierto que hay que pagar una entrada, sí, pues nosotros a la ciudad le devolvemos ese cariño que sentimos que la gente tiene por la catedral. Pues la gente de Cuenca no paga, ¿no?, entra gratuitamente a la catedral y disfruta del patrimonio religioso, ¿no?, porque es la iglesia de todos los bautizados que vivimos en Cuenca. Claro, claro. Pues, joder, muy interesante. El hecho también de que, joder, ya a los locales, que al menos se les pueda abrir la entrada para que estén más familiarizados, pues nada mal. También, de cara también a su vocación, ¿cómo, por ejemplo, a nivel personal
¿cuál es su relación desde pequeño o más adulto con el cristianismo y cómo pudo encontrar su vocación? Sí, a ver, yo nací en una familia cristiana. Mi padre, de hecho, estudió aquí en este seminario cuando era jovencito. Desde los 14 a los 17 años estuvo aquí en el seminario. Entonces yo nací en una familia cristiana y desde pequeñito pues iba a la catequesis. Soy de un pueblo de una tradición religiosa muy profunda, que es Belmonte, está por La Mancha, y entonces pues desde pequeñito crecí en ese sentir religioso de la fe de mis padres y la fe de mi familia. Y monaguillo, pues admiraba muchísimo al cura de la parroquia, y con 9 añitos me fui al seminario menor. Yo con 7 años ya quería ser sacerdote. Me fui al seminario menor en Uclés, estaba entonces en Uclés, ahora está aquí el seminario menor también. Y estuve 7 años en el seminario menor y luego ya me vine aquí a estudiar al seminario mayor, o sea, 14 años de seminario, que es una experiencia preciosa y sobre todo muy rica, formativamente hablando, muy rica, porque desde luego sientes como la Iglesia te va cuidando, te va mimando, te quiere y te forma para que pues, un día seas sacerdote y seas el mejor sacerdote que pueda salir de ti. Joder, pues prácticamente desde que eres un niño sí, ya lo tenías, totalmente, muy claro. pero es que no sé ni por qué, ¿no? No sé ni por qué, porque son de esas cosas que pasan y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues sí, y mucha gente se impresiona, pero ¿cómo es posible que tú siendo un mico, nada? Yo recuerdo, siendo muy pequeñito, que me levanté de la cama esa noche y fui a la cama de mis padres para decir, yo me quiero ir al seminario porque quiero ser sacerdote. Yo era una criatura que mis padres decían, pero bueno, ¿cómo es posible que este crío tan pequeño diga estas cosas, ¿no? Claro, pero claro. sí, así fue. Y ahora es cierto que es una satisfacción muy grande pues poder estar colaborando y acompañando a los chavales que se están preparando para ser sacerdotes, y sobre todo en esta misma casa, ¿no? donde yo me formé, ¿no? Esto era iglesia cuando yo estaba en el seminario y aquí ya no celebrábamos la misa diaria, pero sí alguna celebración litúrgica más solemne si tuvimos aquí. Aquí, por ejemplo, se ordenaban los sacerdotes. Yo recuerdo siendo pequeñito, 10, 12, 13 años, venir aquí a las misas donde se ordenaban los sacerdotes que ahora son de nuestra diócesis, sacerdotes que ahora tienen pues 65, 70 años, se ordenaron aquí de sacerdotes, aquí se ordenaban. Y es muy bonito, ¿no? Es un lugar muy entrañable. Toda la gente, el otro día vi un vídeo de unos cantantes que vinieron a un concierto y decían en el vídeo, nunca hemos cantado en una biblioteca. Y eran unos cantantes internacionales, ¿no? Eran cantantes internacionales y de mucha proyección mundial, porque aquí en Cuenca, no sé si habéis oído hablar de la Semana de Música Religiosa, es un festival de música religiosa muy importante a nivel europeo. Y por aquí pasan pues, las mejores agrupaciones musicales del mundo. ¿no? Hemos oído hablar de ello. Y aquí hay conciertos. ¿no? Y estos cantantes, era un grupo vocal, un cuarteto, y decían eso, nunca habíamos cantado en un sitio tan bello, nunca habíamos cantado en una biblioteca. Las condiciones acústicas son inmejorables, ¿no? Porque toda la reverberación que pudiera tener la iglesia, sin todo el mobiliario de las estanterías y de los libros, pues se ha amortiguado bastante. Vosotros que sois técnicos de sonido y esas cosas, sabéis mucho de eso, y hacen muchísimo bien acústicamente a la iglesia el hecho de que tengamos pues, toda la estantería, la madera, los libros, porque amortigua mucho el sonido. Entonces, tiene unas condiciones acústicas inmejorables. Hombre, desde luego que el hecho de que esta iglesia, para que se mantuviese la obra arquitectónica y también pues, que haya respeto al pasado, el hecho de haberla conservado y hacer esta biblioteca, desde luego que es un regalo, ¿no? Al final, porque podía haber una empresa cualquiera, ya pues para hacer un hotel o una discoteca, que bueno, son otros usos. Yo he visto restaurantes dentro de iglesias, por ejemplo, ¿no? El otro día vi una foto de un restaurante que está dentro de una iglesia, pero bien, el uso de una biblioteca es bastante respetuoso. Veía hace unos días también el proyecto total de la biblioteca. Por aquí había otro piso de estanterías, es decir, la biblioteca no terminaba aquí, es decir, encima de esta cornisa que vemos venía otro cuerpo de estanterías, ¿no? Venía otro cuerpo, es decir, habría estanterías, venía otra pasarela,
una pasarela que nacía allí, si te fijas allí en aquel alto, Hay margen de allí, para entonces subir. hay como, y rompe allí una nueva pasarela, ¿lo ves? Como Sí. rompe por allí una y por aquí otra, que vendría encima de esta, encima de la cornisa, y por encima de la cornisa vendría otro cuerpo de estanterías, ¿no? Lo que pasa es que ya Patrimonio creo que dijo, oye, vamos a hacer algo vamos a más. respetar, sí, sobre todo porque fuera más respetuoso con la arquitectura, ¿no? Y no se desdibujara tanto la arquitectura originaria de la iglesia. Entonces, bueno, pues es cierto que ha quedado muy bonita, porque es un espacio muy bonito y que cumple con la finalidad que tiene, que, bueno, ahora en concreto estamos también ya con proyectos de rehabilitación de las cubiertas del interior, etcétera, un proyecto muy importante y, bueno, pues para que cambio de iluminación, etcétera, y esto vaya, bueno, pues cada vez esté más bonito, ¿no? Y se le pueda dar también más usos, ¿no? Hombre, desde luego que, o sea, para mí, que he estado en otros monasterios de uso, donde ha habido otro uso posterior, pues para Sí. mantenerlo, me parece un uso a nivel cultural muy acertado por lo que dices, por el respeto también al pasado Sí. y para enriquecer la cultura. Por ejemplo, otro uso que se le ha podido dar es el espacio Torner, ¿verdad? Sí, el espacio Torner, que fue el antiguo convento de los dominicos, luego fue seminario de los padres paules, bueno, ahora es... el espacio Torner es la iglesia, ¿no? Es la iglesia del convento y lo que era el convento es el Parador Nacional de Turismo, ¿no? Entonces es un edificio que es propiedad también de la diócesis y que la diócesis ha cedido, tiene un convenio, en concreto con la parte del Parador, un convenio con paradores para 50 años, que deben quedar como 20 años de cesión, y luego la iglesia es otra cesión aparte, independiente, que se ha hecho con la fundación de Gustavo Torner para museo, ¿no? de la obra de este artista tan relacionado con Cuenca, ¿no? Y que aquí queremos tanto, y es sin duda un espacio pues muy emblemático y muy bonito también, ha quedado muy bonito. Y por ejemplo, hablando de la historia del espacio Torner, cuéntanos un poco cómo funcionaba el monasterio antes, pues si igual era la orden cisterciense o benedictina o otra orden. Eran los dominicos, ese monasterio, claro. sí, Cierto, eran dominicos. Y luego ya fueron los últimos tiempos, yo no lo llegué a conocer, pero vamos, hasta los años 70 aproximadamente, estuvieron los padres paules, los padres paules. Cierto. Y de hecho el famoso puente San Pablo, de hecho existe para comunicar ambos seminarios, aquel seminario de los padres paules con este seminario. De hecho, cuando el puente de piedra se hunde a principios del siglo XX, en 1902, quien reconstruye ese puente es la diócesis, el seminario y el obispo. Les convenía claro, sí, para porque comunicar. los profesores, claro, podían cruzar de un sitio a otro por ahí por el puente, si no tenían que bajar a la ciudad y volver a subir, ¿no? Entonces, ese puente que ahora conocemos de hierro, el puente San Pablo, ese puente fue pagado, no fue pagado por la ciudad, fue pagado por el obispo y por el seminario. De hecho, en el centro del puente están los escudos del obispo y el escudo del seminario. Entonces, precisamente para que hubiera una comunicación, ¿no? de profesores y los dos seminarios, de los paules y nosotros, claro, del seminario conciliar. Pues oye, pues menuda inversión, pero sí, hombre, al menos, vamos a ver, no, a modo útil, sí, ¿no? Y para la ciudad muy importante también. Aparte. También. Sí. Joder, pues... Pues aquí tenemos libros de donaciones, fundamentalmente de sacerdotes. Mira, toda esta planta es la donación de un solo sacerdote. ¿Solo de uno? Sí, don Carlos de la Rica, que era un gran literato, un enamorado de la literatura. Él escribía poesía, tenía su propia editorial. Y entonces los propios sacerdotes, no solamente don Carlos de la Rica, sino otros sacerdotes, pues van donando la colección de sus libros, su biblioteca al seminario, y el bibliotecario selecciona qué libros pues necesitamos en el seminario. Pues, lógicamente... Claro, habrá un filtro porque... Sí, no podemos coger todo, porque si claro. cogemos todo, aquí no cabemos, ¿no? Aquí esta biblioteca tiene capacidad para unos
60.000 volúmenes aproximadamente, ¿no? Y hemos dejado unos estantes, pues esos estantes, por ejemplo, que vemos vacíos. Uno dice, bueno, ¿y por qué están esos estantes vacíos? Mira, si te das cuenta, toda esa zona los libros son revistas encuadernadas, son revistas científicas, ¿no? De lo que usamos aquí en el seminario, de teología dogmática, de Sagrada Escritura, de derecho canónico, etcétera, ¿no? De las disciplinas que nosotros estudiamos en el seminario. Entonces, la parte de abajo está reservada para ir añadiendo estas revistas que llamamos revistas vivas, ¿no? Revistas científicas de las disciplinas académicas que se estudian en el seminario. Hombre, es muy interesante que dejéis zona abierta porque al final también dais hincapié al futuro del conocimiento, futuro cultural, y al menos dejar un espacio, pues... Sí, a ver, el tema es que se vea que la biblioteca es un espacio vivo, ¿no? No es un espacio cerrado que ya está hecho, claro. sino que es un espacio vivo. A mí ciertamente, hablé con el bibliotecario y digo, me gustaría que eso estuviera lleno, porque tenemos libros. A nivel estético también. A nivel estético, o sea, tenemos muchísimos libros, es decir, que podríamos tener eso perfectamente lleno. De hecho, en la sala de consulta, que es aquella sala acristalada, bueno, pues tenemos revistas, también está lleno de estanterías y todo lleno de libros. Pues en vez de estar ahí escondido, pues se podría haber puesto ahí, ¿no? Y estéticamente, pues sí, estaría más bonito, ¿no? Pero bueno, él quería darle ese sentido, decir, bueno, que la gente vea que todavía se siguen ocupando estanterías con las ediciones de revistas científicas que se van produciendo. Entonces, es curioso porque uno en esta biblioteca encuentra de todo, ¿no? Encuentra de todo. Bueno, y en esta, pues habrá solo cosas religiosas. Bueno, pues no solamente hay cosas religiosas, porque dependiendo del sacerdote, pues cada uno tiene afición por una cosa, ¿no? Pues el que es teólogo tiene teología, el que es jurista pues tiene derecho canónico, el que le encanta la música pues tiene música, el que le encanta los iconos pues tiene una enciclopedia de iconos. Entonces cada uno nos va donando bueno, pues estos son las famosas enciclopedias que uno va comprando por fascículos, ¿no? Pues diccionarios, enciclopedias y luego libros de historia, de geografía, bueno, pues cada uno, y están colocados por donante, es decir, no están colocados por disciplina, sino están colocados por donante. Hombre, es una forma también curiosa de ordenar, porque así también, hombre, a modo práctico, pues puedes decir, mira, esto es tu zona. Sí, también y si ocurre algo, pues... Claro, y también como memoria, ¿no? Como memoria del sacerdote que lo ha donado. A veces la familia dice, oye, pues yo sé que mi tío dejó unos libros aquí al seminario. Pues ¿quién era tu tío? Pues mira, mi familiar era fulanito de tal. Mira, pues aquí están los libros que nos dejó tu tío, ¿no? Sí. Incluso pues los ve y ve la firma ahí de su tío, ¿no? Porque... Hombre, es un guiño, lo que dices, es para un gesto de agradecimiento para los que han donado, pues si viene algún familiar o lo que sea, pues para tener todo bien ordenado. También estoy viendo allí que hay 2 cuadros, ¿verdad? Sí, 2 cuadros que, bueno, eso dicen que para gustos los colores, lógicamente no son de mi gusto estético, son 2 cuadros de Pombo que estaban en la catedral y, bueno, pues bueno, eran demasiado vistos en la catedral, entonces nos los trajimos aquí, que no se veían tanto, ¿no? Sí, pero bueno, hay gente que les gusta, hay gente que les gusta, entonces, bueno, pues están ahí, es un ecce homo y un Cristo crucificado, ¿no? Sí. Que también aquí en Cuenca está el Museo de Arte Abstracto, ¿no? Efectivamente, hombre. De las casas colgadas, ¿no? Sí, efectivamente. En el edificio de las casas colgadas tenemos el Museo de Arte Abstracto, no sé si lo vais a visitar, pero es un sitio también digno es gratuito, ¿eh? O sea que si tenéis un ratito os acercáis, que es un sitio pues muy bonito, la verdad. Ya para ir terminando la conversación, me gustaría que me contases, por un lado, desde tu punto de vista cristiano y tu vocación, ¿qué opinas? O dime en una frase, ¿qué opinas o cómo es la vida de un monje? En una frase. ¿De un monje? Sí, de un monje. De un monje. O de la vocación de monje. Bueno, o monja. Pues... monástica. Yo si te tuviera que decir en una palabra, ¿no? Lo que me evoca, me provoca la vida del monje es oración, silencio, contemplación
Eso es lo que me provoca, ¿no? Yo, si en algún momento de mi vida yo quisiera vivir un espacio prolongado de silencio, de oración, de meditación, pues mire un monasterio. Igual que si quiero disfrutar de la naturaleza, mire un monte, pero si quiero silencio, contemplación, reflexión, tranquilidad, paz, serenidad, todo eso es lo que se vive en un monasterio. Y cuando he tenido la experiencia de estar pues, en los ejercicios espirituales o porque me he ido algunos días, eso es lo que se siente, ¿no? Qué bueno. Y por ejemplo, ya a nivel personal y a nivel ya... Sí. Si pudieses definir en una palabra o en una frase ya lo que es vocación de cura sí. o rector de seminario, o hoy en día lo que es tu trabajo, ¿cómo definirías? Pues sacerdote, fíjate, yo el sacerdote lo veo como una vida entregada, una vida cercana a la gente, una vida por y para los demás. San Pablo lo define muy bien en una de sus cartas. Me dice todo para todos, para ganar algunos, ¿no? Esa es la vida del sacerdote. Es una persona que está en medio del mundo, con su gente, queriéndola mucho, tratándola bien, para acercarlos a Dios. No para acercarlos a uno mismo, porque uno no tiene nada que ofrecer. Lo más importante que un sacerdote tiene que ofrecer es el Señor, ese es nuestro tesoro, ¿eh? Una luz, dice Jesús en el Evangelio, no se enciende para meterla debajo del celemín, sino para que alumbre a todos los de casa. Y esa luz no es uno, esa luz es Jesús. Uno lleva la luz, pero uno no es la luz es Jesús. Entonces esa es la vida del sacerdote, una vida entregada, una vida con los demás, para ganarlos, pero no ganarlos para sí, sino para ganarlos a Dios. Bueno, ya para ir terminando, Pilar, la presidenta de Patrimonio para Jóvenes, te quiere hacer una pregunta y es, ¿cómo podemos ayudar y cooperar entre gestores culturales para hacer entender, valorar y disfrutar el patrimonio religioso en medio de una sociedad que no está dispuesta a contemplar? Bueno, esta es una pregunta casi para una tesis doctoral, ¿no? A ver, nosotros en la Iglesia tenemos la gran riqueza de tener un patrimonio precioso, patrimonio riquísimo. Decía uno de mis profesores de Derecho en Salamanca que la Iglesia somos una familia rica venida a menos, ¿no? Es decir, cuando uno procede de una familia rica, de un montón de casas y tal, luego pierden la capacidad adquisitiva que tienen y dineraria y dice, bueno, pues ¿qué hacemos con tanto edificio? Bien. Yo creo que la Iglesia, la primera que valora el patrimonio que tiene somos nosotros, sabemos la riqueza que tiene nuestro patrimonio y los primeros interesados en conservarlo, en cuidarlo, somos nosotros. En la medida que nosotros cuidemos, conservemos y ofrezcamos el patrimonio y lo respetemos, la gente, yo entiendo que la gente no es tonta, la gente viene aquí, por ejemplo, y ve este patrimonio y no solamente valora esto, sino que valora la institución, que en este caso es la Iglesia, que ha cuidado esto durante siglos y hoy en día, incluso ya no siendo Iglesia, siendo una biblioteca, lo ha sacado en valor, lo ha puesto en valor y ha hecho de este espacio pues, un espacio abierto a la cultura, ¿no? Y por tanto, el hecho de que la Iglesia se preocupe de cuidar, conservar y valorar su patrimonio hace que aquellas personas que tienen el corazón y la mente abierta sepan valorar lo que ven y reconocer y agradecer a la institución, en este caso a la Iglesia, que cuide y ofrezca este patrimonio.